Bajo la suave luz amarilla, James observaba con creciente preocupación. Storm, su leal perro pastor alemán, una vez más estaba de guardia junto a la cuna de Oliver. Sin apartar la mirada del bebé, permanecía inmóvil, con las orejas erguidas y un bajo y largo gruñido salía de su pecho. Ya habían pasado 2 semanas, y cada noche era igual. James murmuró suavemente, como si hablara consigo mismo, no entiendo esto. Margaret, su esposa, estaba apoyada en el marco de la puerta de la habitación del niño, su mirada preocupada siguiendo a Storm. Desde que adoptaron a Storm del refugio, siempre había sido una parte integral de la familia, amable, leal y especialmente cariñoso con los niños. Cuando Oliver nació hace 3 meses, Storm rápidamente asumió el rol de protector silencioso. A menudo, se acostaba junto a la cuna por las tardes, su cola moviéndose suavemente cada vez que el bebé se movía. Pero, 2 semanas atrás, el comportamiento de Storm cambió de manera repentina. Cada noche, a la misma hora, se ponía frente a la cuna, mirando fijamente hacia una esquina de la habitación y emitiendo extraños gruñidos. James revisó la habitación minuciosamente. La ventana estaba cerrada, la malla antimosquitos intacta, sin signos de ratones ni otras criaturas. A pesar de eso, Storm seguía reaccionando como si estuviera alerta ante un peligro invisible. Margaret sugirió llevar a Storm al veterinario para asegurarse de que no tuviera problemas de salud o psicológicos. Pero tras la consulta, el veterinario concluyó que estaba completamente saludable. Tal vez está reaccionando a algo que no podemos percibir, dijo el veterinario. Los perros pueden escuchar sonidos sutiles o percibir los cambios más pequeños en su entorno que los humanos no podemos. Esas palabras seguían rondando en la mente de James. Comenzó a pasar horas observando a Storm y se dio cuenta de que sus gruñidos no eran una señal de agresividad, sino más bien una advertencia, como lo hacía siempre cuando algo fuera de lo común sucedía en el jardín. Lo más importante era que no tenía malas intenciones con Oliver. Al contrario, parecía estar intentando proteger al bebé de algo, justo en esa esquina de la habitación. ¿Recuerdas el otoño pasado?, dijo Margaret una noche, mientras Storm seguía firme de guardia junto a la cuna. ¿Cuando él seguía rascando la pared de la cocina? Al final, descubrimos que había una fuga en una tubería detrás de ella. James asintió. El instinto de Storm nunca había fallado. Al día siguiente, mientras cambiaba el pañal de Oliver, James sintió una ligera brisa acariciar su piel. Se quedó quieto. La brisa era tan débil, casi imperceptible, pero venía justo de la esquina de la habitación hacia la que Storm siempre miraba. Al alzar la vista, James vio que la cuna colgante sobre Oliver se movía suavemente, un movimiento sutil pero claro. Respiró profundamente. ¿Era eso lo que había estado haciendo que Storm estuviera alerta todo este tiempo? Esa noche, antes de dormir, James se detuvo frente a la puerta de la habitación del niño, mirando la figura de Storm, que seguía ahí, firme, leal, sin apartar la vista de Oliver ni un paso. Y tomó una decisión. A la mañana siguiente, James no dudó ni un momento más. Decidió llamar inmediatamente al servicio de inspección de viviendas para que examinaran a fondo la habitación de Oliver. Claramente había algo extraño, y si Storm estaba tratando de advertirles, él debía descubrir la causa. Se agachó y acarició suavemente la cabeza de Storm. El perro movió la cola suavemente, pero seguía sin apartar la mirada de la misteriosa esquina de la habitación. «Bien hecho, chico», susurró, con el corazón lleno de gratitud hacia este fiel amigo, un protector silencioso que siempre estaba alerta por la seguridad de la familia. Esa noche, James se sintió algo más tranquilo al saber que Storm seguía vigilando a Oliver. Los perros pueden percibir cosas que los humanos no podemos, y Storm había demostrado en muchas ocasiones que su instinto era confiable. A la mañana siguiente, James contactó de inmediato al servicio de inspección, pero la mala noticia era que solo podían ir 3 días después, un periodo que parecía interminable al observar el comportamiento extraño y constante de Storm. Margaret sugirió mover temporalmente la cuna de Oliver a la habitación de los padres, pero James dudó. Mover a Oliver de allí sería como evadir el problema en lugar de enfrentarlo. Storm no mostraba signos de miedo, no huía, sino que permanecía allí, vigilante. Esto hizo que James creyera aún más que realmente había algo mal y que necesitaban descubrirlo. Durante todo el día, James observó a Storm más de cerca, y algo extraño comenzó a volverse evidente. Por la mañana, Storm estaba completamente tranquilo.
Dormía cómodamente bajo la luz del sol que entraba por la ventana, moviendo su cola suavemente cada vez que Oliver se movía. Pero cuando el sol comenzaba a ponerse, el perro se volvía inquieto. A partir de las 4 de la tarde, Storm comenzaba a caminar de un lado a otro entre la puerta de la habitación y la misteriosa esquina de la pared. Sus orejas estaban erguidas, alerta, y su mirada no se apartaba de ese punto invisible. Y luego, como un ritual repetido, cuando caía la noche, volvía a ponerse firme frente a la cuna, más vigilante que nunca. Esa noche, James trabajó desde casa, colocando una mesa pequeña en el pasillo, cerca de la habitación de Oliver, para poder observar a Storm más de cerca. Prestó atención a cada detalle, a cada pequeño cambio en el ambiente, y se dio cuenta de que, la extraña corriente de aire no era constante. Se intensificaba en ciertos momentos del día, especialmente cuando el sol calentaba las paredes exteriores. La casa de ellos era vieja, James lo sabía. ¿Podría haber algún problema estructural? ¿Una grieta, un espacio oculto que no se ve con los ojos? Esa noche, Margaret regresó después de sus clases, con un cuaderno lleno de preguntas para el equipo de inspección. También traía una información importante. Acabo de hablar con la señora Margaret, la anciana que vive al lado desde hace más de 40 años, dijo, dejando su bolso sobre la mesa. Ella me dijo que después de la reciente tormenta, su pared empezó a mostrar signos de filtración y daño. ¿Y adivina qué paredes? James levantó la vista, su corazón latiendo con fuerza. Es la pared que da al cuarto de Oliver. Se miraron el uno al otro, una sensación de inquietud llenó el aire. Esa noche, Storm estaba de nuevo de guardia frente a la cuna, sus ojos fijos en la esquina de la habitación, como si estuviera investigando algo invisible. James sabía que no podía esperar otros 3 días. Si Storm había estado advirtiendo durante 2 semanas, eso significaba que el tiempo podría estar en su contra. Tomó una decisión, actuar de inmediato. James cogió una pequeña escalera, con la mirada decidida. Si había algo oculto en esa pared, ya fuera una grieta, una corriente de aire extraña, o incluso algo peor, debía descubrirlo. Bajo la luz amarillenta de la linterna, James se acercó a la esquina de la habitación, donde Storm seguía inmóvil, sus ojos marrones observando cada uno de sus movimientos. El perro no se movía de su posición, pero sus músculos estaban tensos, como si estuviera listo para saltar a proteger si algo extraño sucediera. James levantó la mano y la apoyó en la pared fría, sintiendo una vibración sutil, muy leve, pero claramente presente. Cuando dirigió la luz hacia el techo, apareció una red de pequeñas grietas, extendiéndose como hilos de telaraña, concentradas en la esquina que Storm siempre observaba fijamente. Detrás de él, Oliver seguía durmiendo profundamente, su pequeño pecho subiendo y bajando con la respiración regular. El móvil colgado sobre la cuna se movía lentamente con la brisa, proyectando sombras danzantes sobre la pared. James miró a Storm y se dio cuenta de que los ojos del perro también seguían esas sombras, antes de volver a mirar la esquina de la habitación y gruñir más bajo cada vez que la vibración en la pared se intensificaba. Margaret, sentada junto a la mesa pequeña con la tableta en mano, repasaba una serie de artículos sobre posibles causas de este fenómeno. Esto podría ser cualquier cosa, una tubería suelta, una hendidura en los cimientos, o incluso un problema eléctrico, pensó en voz alta. Pero lo que más me preocupa es que Storm solo reacciona por la noche. ¿Podría ser que algo cambie cuando la temperatura baja? Esa pregunta hizo que James se quedara pensativo. Las anomalías en la estructura de una casa suelen hacerse más evidentes cuando la temperatura cambia, el metal se contrae, la presión varía, y lo que parece estable durante el día puede volverse sospechoso por la noche. Decidieron turnarse para vigilar más de cerca la situación. Alrededor de la medianoche, mientras James vigilaba, notó que la corriente de aire en la habitación se había intensificado. Soplaba a través de alguna grieta, haciendo que la cuna se moviera suavemente. Y luego, un sonido suave se oyó. No era el silbido del viento, ni el crujir de la madera vieja. Era un sonido grave y continuo, como un murmullo proveniente del interior de la pared. Las orejas de Storm se movieron. Se levantó de un salto, su pelo en la nuca erizado, y el gruñido se hizo más profundo. No por miedo, sino por total alerta. James avanzó lentamente hacia la esquina de la habitación. En cuanto levantó a Oliver, Storm se levantó inmediatamente, se interpuso entre él y la pared, como si quisiera protegerlos a toda costa. El perro no ladraba ni mostraba agresividad,
pero su postura dejaba en claro su determinación. James miró a Storm, lleno de gratitud. Estaba advirtiéndoles. Puso a Oliver de nuevo en la cuna y se sentó en el suelo junto a Storm, escuchando en silencio. Los perros tienen sentidos que superan los de los humanos, y claramente Storm estaba intentando transmitir un mensaje importante. Toda esa noche, James casi no durmió. Storm permaneció firme en su puesto de vigilancia, sin apartar los ojos de la esquina de la habitación. James tenía una fuerte corazonada de que estaban a punto de descubrir algo. Y gracias a Storm, tal vez lo habían detectado a tiempo, antes de que fuera demasiado tarde. El jueves por la mañana, cuando el reloj marcó la hora de la cita, sonó el timbre de la puerta. James salió a abrir y vio a un hombre parado allí, con el uniforme del Servicio de Inspección de Viviendas. Tan pronto como entró, se detuvo, y su mirada pasó brevemente sobre Storm, que seguía en su lugar habitual, con las orejas erguidas y una alerta total. El inspector sonrió y asintió con comprensión. Los perros, dijo, con una voz tranquila, suelen detectar cosas que nosotros no podemos. Los perros tienen la capacidad de detectar cosas que ni siquiera nuestros dispositivos de medición pueden percibir, dijo el inspector de viviendas, mientras colocaba su equipo sobre la mesa. Pueden notar el agua que fluye por las tuberías o la madera podrida antes de que nosotros lo notemos. James relató detalladamente los extraños sucesos que Storm había mostrado durante el tiempo pasado, mientras Margaret sostenía a Oliver en brazos, con una mirada llena de preocupación. El inspector escuchó atentamente, sin perder ni una palabra, y luego comenzó su trabajo. Usó un nivel para verificar las paredes y una regla para medir la planicidad del suelo. Cuando llegó a la esquina de la habitación en la que Storm siempre miraba fijamente, el medidor de inclinación detectó una leve pero clara desviación. Interesante, murmuró, presionando la pared con la mano, luego sacó un medidor de humedad y pasó por la superficie. Cuando el dispositivo alcanzó la zona en la que Storm centraba su atención, inmediatamente indicó un nivel de humedad anormalmente alto, mucho mayor que el nivel normal. Aquí hay demasiada humedad, comentó, iluminando con su linterna la base de la pared. Una línea oscura apareció débilmente, difícil de detectar, pero claramente un signo de filtración de agua. Storm seguía inmóvil, sus ojos no se apartaban de la esquina de la habitación. Cuando el inspector golpeó ligeramente la pared, las orejas de Storm se movieron, y un suave gemido se oyó, no era el gruñido de alerta de antes, sino como un suspiro de alivio. Finalmente alguien me entiende. La inspección continuó de manera más meticulosa, y cada hallazgo fue esclareciendo más la gravedad del problema. El inspector descubrió que la pared exterior tenía señales de daño, posiblemente causado por una canaleta rota. Durante las lluvias fuertes, el agua podría haberse filtrado en la pared y debilitado la estructura de la casa con el tiempo. Las vibraciones que sentiste podrían ser causadas por el agua que fluye a través de los ladrillos sueltos o la madera podrida dentro de la pared, explicó. Claramente, este problema llevaba tiempo, y si no se trataba a tiempo, las consecuencias serían graves. El clima húmedo de la primavera pasada podría haber empeorado la situación, continuó. Durante el día, el sol hace que el vapor se eleve y se disperse en el aire, pero cuando la temperatura baja por la noche, el agua se acumula, penetrando más profundamente en la estructura de la casa. Este proceso se repite una y otra vez, y probablemente tu perro pueda percibir este cambio mucho más claramente que nosotros. Margaret abrazó a Oliver con fuerza, sintiendo alivio al saber la causa, pero la preocupación por las consecuencias aún no desaparecía. El inspector registró las áreas afectadas, tomó fotos y descubrió algo más importante: el espacio debajo del suelo de la habitación del niño también estaba filtrado por agua. Si esto no se descubre a tiempo, en unos pocos meses podrían enfrentarse a daños mucho más graves, advirtió. El agua continuará extendiéndose y podría debilitar la estructura de toda esta esquina de la casa. Finalmente, levantó la vista hacia Storm, asintiendo con admiración. Seguro que tu perro te ha ayudado a evitar un problema mucho más serio. James se agachó, acarició suavemente la cabeza de Storm, y por primera vez en varias semanas, sintió una paz extraña. Storm relajó su cuerpo, como si finalmente sintiera alivio porque sus preocupaciones habían sido escuchadas. El inspector asintió y les recomendó proceder con las reparaciones de inmediato, destacando que si se manejaba a tiempo, todo aún se podía controlar. Gracias a la vigilancia de Storm, han descubierto el problema antes de que fuera demasiado tarde, dijo, estrechando la mano de James y Margaret.
A veces, el instinto de nuestros amigos de cuatro patas es más confiable que cualquier máquina. Con una inspección meticulosa y rápida, el problema en la casa se resolvió por completo. El inspector de viviendas elaboró un informe detallado y recomendó a James y Margaret algunas compañías de construcción de confianza, capaces de manejar los daños tanto en el exterior como en el interior de las paredes. Esa noche, mientras James y Margaret esperaban recibir las cotizaciones de las empresas constructoras, Storm mantenía su hábito de vigilar cerca de la cuna de Oliver. Sin embargo, esta vez el perro parecía más relajado, como si hubiera sentido que la ayuda estaba cerca. Siguiendo el consejo del inspector, James y Margaret decidieron mover temporalmente la cuna de Oliver a su dormitorio. James observó cómo Storm ajustaba su rutina al nuevo espacio, y en ese momento sintió una profunda gratitud por la perseverancia y lealtad de su perro. Storm había detectado el problema antes que los humanos, evitando un peligro que nadie había notado. Cuando los trabajadores comenzaron las reparaciones la semana siguiente, James no pudo evitar quedarse sin aliento al ver lo que encontraron al abrir la pared. El daño causado por el agua era mucho mayor de lo que el inspector había descubierto. Las vigas de madera en la esquina de la habitación estaban gravemente podridas, y una parte de la pared estaba corroída por moho. El director del proyecto explicó que las vibraciones que Storm había sentido podrían haber provenido de la viga de madera debilitada, soportando la presión del peso de la casa. Tu perro no solo alertó sobre el agua, dijo el trabajador mientras negaba con la cabeza. Esta viga podría haberse roto sin que nadie lo hubiera notado. En las casas antiguas, muchos problemas no se descubren hasta que es demasiado tarde. James observó a los trabajadores tomando notas y fotos, y en su mente volvieron a aparecer las largas noches en las que Storm había permanecido en esa habitación, sin apartarse de su puesto de vigilancia. Ese perro parecía haber sentido una amenaza oculta detrás de esa pared. Margaret pidió unos días de descanso para supervisar las reparaciones, y durante ese tiempo, notó un cambio notable en el comportamiento de Storm. A medida que avanzaban los trabajos, el perro parecía menos ansioso, y en su lugar, seguía a los trabajadores con una concentración especial mientras quitaban la madera podrida y colocaban los nuevos materiales. Los trabajadores estaban muy impresionados con su gestión de cuatro patas y no dejaban de reírse al ver a Storm levantar las orejas cada vez que se acercaban a la zona de la esquina de la pared que había tenido problemas. Mientras tanto, la veterinaria también pasó para revisar a Storm. Ella explicó que los perros tienen la capacidad de percibir vibraciones extremadamente sensibles o sonidos que los humanos no pueden escuchar. Storm no solo reaccionó al agua o al crujido de la madera, dijo. El perro puede sentir la inestabilidad en la estructura general de la casa. Añadió que los perros tienen una percepción muy precisa cuando algo no está bien en su entorno, una habilidad que los humanos a menudo no pueden reconocer. A medida que las reparaciones continuaban, James y Margaret escucharon de algunos vecinos que también habían sufrido daños similares, pero no los habían detectado tan temprano como ellos. Una vecina mayor también había hecho revisar su casa y descubrió grietas en las paredes debido a la filtración de agua, similares a las señales anormales que Storm había alertado. Al ver los daños que sus vecinos estaban enfrentando, James se sintió aún más agradecido por haber detectado y prevenido el incidente a tiempo. Y en ese momento, se dio cuenta de que, a veces, nuestros amigos de cuatro patas son los mejores protectores, siempre listos para advertirnos sobre los peligros que nuestros ojos no pueden ver. Las condiciones climáticas en la zona afectaron a toda una fila de casas. Una tarde, cuando el atardecer comenzaba a teñir de oro el espacio, James observaba desde la lámina de plástico temporal que cubría la habitación de los niños, mientras los trabajadores recogían sus herramientas. En ese momento, notó que Storm se había quedado inusualmente en silencio. En lugar de mantener su postura de alerta como siempre, listo para gruñir en cualquier momento, el perro estaba tumbado relajadamente en el suelo, observando atentamente cada movimiento de los trabajadores. James sintió una ligera sensación de alivio. Estaba convencido de que Storm había percibido que el peligro parecía haber sido controlado. Las reparaciones duraron 2 semanas. Durante ese tiempo, Oliver siguió durmiendo en la habitación de los padres. Storm se fue acostumbrando a este cambio, y solo ocasionalmente entraba en la habitación de los niños para comprobar el progreso del trabajo. Era como si el perro estuviera cumpliendo con una misión de vigilancia, siguiendo a los trabajadores de cerca, lo que les sacaba sonrisas por la atención meticulosa de su supervisor de 4 patas. James contó la historia de Storm a otros padres en el parque, aconsejándoles que prestaran más atención al comportamiento de sus mascotas.
Los perros pueden percibir cosas que no podemos ver, dijo, mientras Storm jugaba felizmente en el césped. A veces, sus comportamientos extraños son la manera en que intentan comunicarnos algo importante. Incluso la clínica veterinaria local pidió a James que compartiera su historia en un seminario para dueños de mascotas, para demostrar que nuestras mascotas no solo son compañeros, sino también guardianes sensibles, siempre conscientes de cosas que nosotros no solemos notar. Los perros tienen la capacidad de detectar peligros en la casa a través de olores o sonidos que los humanos no pueden percibir. Margaret, con su perseverancia y creatividad, creó una pequeña presentación que incluía imágenes de los daños y los comportamientos de alerta de Storm. Esta presentación no solo ayudó a otras familias a entender la importancia de prestar atención a las advertencias de sus mascotas, sino que también aumentó la conciencia de que nuestros amigos de cuatro patas pueden ser guardianes confiables. Cuando los trabajos de reparación estaban a punto de terminar, James no pudo evitar reflexionar sobre lo afortunados que habían sido. Si no hubiera sido por la insistente advertencia de Storm, y si simplemente hubieran pensado que sus comportamientos eran solo signos de ansiedad o celos, las consecuencias podrían haber sido mucho más graves. Habían escapado de un desastre por poco, gracias a la perseverancia y el amor de un perro leal. La empresa de reparaciones garantizó que, con los nuevos pilares y un sistema impermeabilizante sellado, problemas similares serían mucho más difíciles de ocurrir en el futuro. Storm recibió elogios durante todo este tiempo y se le dio un par de golosinas. Pero quizás lo que más alegraba al perro no eran las recompensas, sino el hecho de seguir protegiendo y vigilando a Oliver cada día. Un día, después de que las reparaciones fueron completadas, James y Margaret volvieron a colocar la cuna de Oliver en la habitación de los niños. Las paredes ahora estaban pintadas con un suave tono amarillo, las ventanas se habían sellado profesionalmente y las nuevas molduras de pared se instalaron. El exterior de la casa también fue mejorado y las canaletas reparadas para evitar que el agua se acumulara. Lo más importante, los pilares dañados fueron reemplazados por unos nuevos y fuertes. James y Margaret se miraron con preocupación cuando Storm entró en la habitación recién reparada. Se preguntaban cómo reaccionaría el perro. Storm, como siempre, realizó un exhaustivo recorrido de inspección. Olfateó las molduras de las paredes con atención y, en particular, revisó cuidadosamente la esquina de la habitación que siempre había vigilado. Después de completar su inspección, Storm se acostó en su lugar habitual junto a la ventana, sin gruñir. Su actitud relajada parecía confirmar que ahora todo estaba bien. Esa noche, después de varias semanas, Oliver fue colocado de nuevo en su cuna. La habitación ahora se sentía sólida y segura, sin ninguna corriente de aire como antes. Storm volvió a acostarse cerca de la cuna, pero en lugar de gruñir preocupado, simplemente se quedó medio dormido, levantando la cabeza de vez en cuando para mirar a Oliver, luego regresando a su sueño. Todo había vuelto a la normalidad, pero esta vez, en un ambiente más seguro y tranquilo. Esta historia plantea una pregunta: ¿puede existir una relación segura entre perros y niños, o hay demasiados riesgos al dejarlos juntos? La respuesta puede no ser simple, pero a través de esta historia, podemos ver que el amor y la lealtad de nuestras mascotas, especialmente los perros, no solo es una relación valiosa, sino que también puede salvarnos la vida. Aquellos que nos aman, ya sean humanos o mascotas, a menudo perciben cosas que nosotros no podemos ver, y a veces, su vigilancia es la única señal que nos ayuda a evitar los peligros potenciales.